están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vía Pública, comenzando el horario prime del canal de Noticias de Chile, aquí en 24 horas. Vamos a darle un vistazo a varios temas que han marcado la pauta. La política, por cierto, está muy presente durante la jornada. Tenemos ahí primarias a la vuelta de la esquina y toda una serie de especulaciones sobre lo que va a ocurrir. Sabemos que es día de partido, la final entonces que vamos a tener entre Chile y Alemania, y muchos están especulando si realmente la gente va a ir o no a votar. Ya vamos a hablar de eso en un momento más. Por supuesto que nos vamos a acercar a la contingencia que ha marcado la pauta durante el día, pero nos queremos hacer cargo también de un tema que es bien recurrente en la crónica internacional y había que abordarlo de alguna manera, ¿no? Lo hemos hecho antes en el programa, pero cada vez va creciendo con más fuerza. Esto de que Donald Trump termina ninguneando permanentemente a la prensa, burlándose de ella, acusando a cadenas importantes de publicar noticias falsas. De vuelta, el mismo presidente que es, digamos, auscultado permanentemente por los propios periodistas, ha demostrado tener un historial también de publicaciones de noticias que son verdaderas o al menos relativiza la verdad. Vamos a hablar sobre el rol que está ejerciendo Donald Trump sobre la prensa y la prensa sobre el presidente de Estados Unidos. Por lo mismo tenemos una pregunta publicada en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl porque nos interesa, por cierto, su opinión. Según su criterio, ¿cree que el permanente cuestionamiento de Donald Trump hacia la prensa está provocando que la fortalece o, por el contrario, la debilita? De esto vamos a hablar con nuestros invitados más adelante. Vamos a mirar el concepto de la posverdad, que muchos no lo entienden, para explicarlo mejor, las famosas fake news, cómo se fueron generando, cómo han ido creciendo, el rol de las redes sociales también, pero fundamentalmente lo que hace el presidente Donald Trump en su relación con la prensa, en que permanentemente está de ahí marcándole el paso. Eso será más adelante aquí en el programa. Por ahora, le damos un vistazo a nuestros titulares más importantes en el comienzo del programa. Ya decíamos que Alemania va a ser finalmente el rival de Chile el domingo en la final de la Copa Confederaciones, una selección europea que derrotó por 4-1 a México. Empieza a aumentar la preocupación por la concurrencia de electores a las primarias el domingo. Hay inquietud en sectores políticos por la posible baja participación en esta final, precisamente de la Copa Confederaciones. Gente que se queda en la casa preparándose, además en un día de asado, probablemente con un clima que acompaña. Y el cardenal australiano acusado de abuso sexual infantil deja su cargo como jefe de finanzas del Vaticano mientras dure el proceso en su contra, una historia que está afectando y le está pegando directamente a la línea de flotación del Papa, el Papa Francisco. Vamos a hablar de eso también en los próximos minutos, pero le hago esta pregunta: si va a ir o no a votar en las elecciones primarias de este domingo, que es una consulta que en realidad muchos chilenos se hacen porque justamente es el 2 de julio cuando se juega esta final de la Copa Confederaciones, donde, como ya sabemos, La Roja tiene la posibilidad de sumar otro título. Los precandidatos presidenciales, por lo menos los que van a participar de estas primarias, hicieron un llamado a votar temprano para luego ver el partido. Este domingo 2 de julio nuestro país vivirá dos grandes eventos. Por una parte, las elecciones primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio, y por otra, la final de la Copa Confederaciones, el voto contra la pelota. Y es que la final de la Confederaciones inició el debate sobre la concurrencia a las urnas este domingo. Por eso le preguntamos, ¿usted irá o no a votar en estas primarias? No. Sí, voy a votar. Ver el partido en familia. Es más importante Chile que las elecciones. Yo voy a votar todos los años. Pienso que sí. ¿Qué lo hace dudar? No, por el partido más que nada, por Chile, porque uno tiene que estar con el fútbol primero. Yo no voy a ir a votar. Absolutamente sí. Prefiero 1000 veces ver que Chile traiga un premio para la patria antes de ver puros políticos que pasan peleando. Primero el asado, después al partido, después a votar. La mañana a votar y después ver el partido. Algunos ya lo tienen claro. Aún así, ya solo 3 días de las elecciones del domingo, los precandidatos hicieron el último llamado a sus electores. El entusiasmo de la tarde va a estar en la mañana apoyando la democracia y oxigenando justamente las nuevas alternativas políticas. Espero que al final del día podamos celebrar por partida doble. Casi es positivo que exista un partido. ¿Por qué? Porque resulta que van a ir a votar los que realmente quieren, por lo menos en mi caso, un Chile diferente. Para el domingo esperamos que Chile sea nuevamente campeón de la Copa Confederaciones, pero Chile está preparado para enfrentar y derrotar a cualquiera, igual como nosotros en estas elecciones primarias. Precandidatos de Chile Vamos que hoy tuvieron su jornada de cierre de campaña, al igual que el Frente Amplio. Se puede ganar doble este domingo, dicen desde el bloque. Vamos a votar, pero vamos a votar con esperanza, vamos a votar con alegría. Chile puede ganar 2 veces si votan por el Frente Amplio, ese es el mensaje. Así es que
A votar, asado, partido. Y es una buena noticia que hayan elecciones primarias, es una buena noticia que hayan proyectos nuevos de sociedad y es nuestra responsabilidad, quienes estamos haciendo una oferta política nueva, ser capaces de movilizarse. Pero fue el precandidato Alejandro Guillé quien inició la polémica. El senador, cuyo sector no participará en las primarias, hizo este particular llamado. Que ese domingo duerman tranquilos, preparen bien el asado, vean el partido con los amigos, se peguen una buena siesta. Así que el domingo no los voy a alentar que vayan a votar. ¿Para qué voy a ser tan falsete? Actitud duramente criticada desde el Frente Amplio, pues fue interpretada como un llamado a no concurrir en las primarias. El comando de Guillé aclaró que el llamado era para que sus adherentes no interfirieran en el proceso. Votar o no el próximo domingo es la duda de muchos chilenos, pero todos coinciden en una cosa. Vamos a ser campeones, sí. Ahora, miremos esto también con un poco de madurez. Nadie podría esperar que un candidato que no va a participar de estas elecciones primarias esté llamando a la gente que vaya a votar por contrincantes que podría eventualmente tener en el mes de noviembre. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Ahora, distinto es esta otra realidad, que es un tema que es sensible, pero que hay que plantearlo. Porque no son pocos los que están cuestionando, lo dicen más en privado que en público, pero de todas formas es bueno ponerlo sobre la mesa, que el gobierno, que debió haber promovido probablemente de una manera mucho más efusiva la participación de la gente en un proceso de primarias legales, financiadas por el Estado, organizadas por el Servicio Electoral, simplemente se haya reducido a una campaña más bien de características técnicas del CERVEL y no a una campaña de difusión para la participación de la primaria, porque los candidatos que representan al gobierno, tanto Alejandro Guillé como Carolina Goich, no van a primarias. Dicho en simple, como los candidatos del gobierno no tienen primarias, el gobierno pudo no haber hecho la campaña suficiente. Es la denuncia que se hace, una cuestión que veremos cómo recoge el gobierno en los próximos días frente a una acusación que ciertamente es dura, que no tiene que ver solamente con una cuestión técnica, tampoco es ideológica, sino que ya es derechamente del funcionamiento de un país y del Estado, más allá del administrador de turno, en este caso un gobierno de un determinado color político. Dicho lo anterior, hay que mirar ahora la realidad desde el punto de vista de las proyecciones. Chile Vamos, cuando era Alianza por Chile, en 2013 tuvo primarias donde confrontaron dos candidatos, Pablo Longueira, Andrés Alamán, cerca de 800.000 personas fueron a votar. Es cierto que esas primarias también contemplaban, entre otras cosas, la elección de candidatos al Parlamento, en fin, ahí había una pugna mucho más cerrada, no se sabía realmente quién iba a ganar, de hecho terminó siendo una sorpresa que en una campaña muy corta, finalmente Pablo Longueira haya logrado arremeter frente a Andrés Alamán, que llevaba más tiempo haciendo campaña, su contendor antes había sido Lorenz Goldborn, como sea, la gente fue a votar, participó y fueron en total 800.000 personas. Sebastián Piñera había fijado un umbral de cerca de 1 millón, ahora lo ha reducido, visto que Chile juega la final de la Copa Confederaciones el mismo día del proceso, pero de todas formas, el piso para muchos es 800.000 personas participando por este sector político. Y digamos que los pronósticos indican que podrían ser incluso menos de esas 800.000 personas. Evidentemente, al menos desde el punto de vista de la moral para un sector como la derecha o la centro-derecha, esta no sería una buena noticia el que vayan a votar menos personas ahora de lo que lo hicieron cuando las primarias ni siquiera eran legales y organizadas por el Estado, sino que eran más bien ya las llamadas convencionales. Y de ahí lo que hay que mirar es lo siguiente, esto lo dicen los expertos electorales. Cuando el llamado voto blando, gente que a lo mejor tenía intención de participar pero se descuelga por alguna razón, que puede ser porque se desalentó después de ver el debate del día lunes, uno de los más duros y virulentos que hayamos tenido en la historia televisiva chilena, y por otra parte la posibilidad de quedarse en la casa organizando un asado, compartiendo con la familia, viendo un partido de fútbol y eventualmente celebrando, haga que menos gente vaya a votar. Eso podría perjudicar al candidato que aparece mejor ubicado en las encuestas. Dicho de otra manera, Sebastián Piñera, que según esas encuestas aparece mejor aspectado, tenga como contrapartida gente que diga, bueno, ya sé que él va a ganar y por lo tanto que yo no vaya a votar no haga una diferencia, versus el segundo contrincante, ya sea Osandón o Felipe Kast, cuyos electores, como saben que todavía les falta para poder obtener el triunfo, sí o sí vayan a votar. En la raya para la suma termine siendo una resta para el candidato que aparece mejor ubicado y por lo tanto algo allí vaya a pasar. Lo mismo en el Frente Amplio con Beatriz Sánchez, mejor ubicada en las encuestas que Alberto Mayor, y que haya personas que digan, bueno, en realidad, si ya sabemos que ella va a ganar, que yo no vaya no hace una gran diferencia y que por lo tanto esto pueda generar también una alteración. Eso, evidentemente, es parte del análisis político que se está proyectando y por lo tanto habrá que ver el domingo. Tenemos una cobertura especial, cobertura del partido, cobertura, por supuesto, también de lo que vaya a ocurrir con estas primarias y vamos a ir desmenuzando también a medida que conozcamos los resultados, cuánta gente participó, cuánto votó por cada uno de los candidatos y por lo tanto cómo se rebaraja el naipe a partir de este 2 de julio.
Avancemos ahora a otras historias. El sueldo mínimo va a subir a 270.000 pesos a partir del próximo 1 de julio. Esto significa un alza de 6.000 pesos y se encuentra en la propuesta de reajuste que presentó el gobierno el año pasado. La medida en tránsito apunta a aumentar el salario mínimo en 26.000 pesos en un plazo de 18 meses. Además, a contar del 1 de enero del 2018, el sueldo mínimo será de 276.000 pesos. También va a aumentar la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares. Esto entre 2.000 y 11.000 pesos por carga, según los ingresos mensuales. Por ejemplo, quienes reciben más de 283.000, pero menos de 414.000 pesos por este concepto, van a tener un alza de 6.000 pesos por carga. Aumentos que van a comenzar a regir este día sábado. Les contamos ahora que Codelco fue reconocida con el primer lugar en el ranking mundial de calidad de gobierno corporativo entre firmas estatales que manejan recursos naturales en todo el mundo. El informe que elabora el Centro de Estudios Gobernanza de los Recursos Naturales ubicó a la cuprífera estatal como la compañía con mejor desempeño entre 74 entidades, lo que se traduce en un salto de 10 lugares desde la última medición que se realizó en 2013. Codelco valoró el resultado y aseguró que es fruto del trabajo que se realiza desde el año 2009, cuando fruto de un acuerdo de todos los sectores políticos se creó la ley de gobierno corporativo para esta empresa. El presidente del directorio de la estatal, Oscar Landerreche, reconoció el aporte de dicha legislación y aseguró que el reconocimiento evidencia que no es justo atacar lo que se ha hecho por aumentar la transparencia al interior de la Corporación del Cobre. En la crónica internacional, la Iglesia Católica está viviendo otra crisis. El número 3 del Vaticano fue acusado por la justicia australiana de prácticas pedófilas. El jefe de finanzas de la Santa Sede, el cardenal George Pell, tendrá que declarar por supuestos abusos contra menores registrados en la década de los 70 y los 90. Es uno de los hombres más importantes de la curia romana. Estuvo en la lista de sucesores de Benedicto XVI y en 2014 el mismo Papa Francisco lo designó para poner en marcha la reforma que terminara con la poca transparencia de las finanzas del Vaticano. Durante décadas también George Pell dio su apoyo a víctimas de abusos sexuales. Me he reunido con cerca de una docena de sobrevivientes de Ballarat, gente de apoyo y funcionarios. He escuchado cada una de sus historias y de sus sufrimientos. Fue muy difícil. Pero ahora Pell se convierte en el más alto cargo de la Iglesia Católica acusado de pedofilia. El cardenal australiano es sospechoso de haber cometido abusos sexuales contra menores cuando era sacerdote de la ciudad de Ballarat en los 70 y mientras se desempeñaba como arzobispo de Melbourne de 1996 al 2001. La policía de Victoria ha acusado al cardenal George Pell por históricos ataques sexuales. El cardenal Pell ha sido acusado con citación y estará obligado a presentarse en la Corte de Magistrados de Melbourne el 18 de julio de este año. Pell fue absuelto el año 2012 en otra investigación que lo acusaba de abusos sexuales a menores y por más de una década ha sido acusado en Australia de encubrir a sacerdotes pedófilos. Pese a ello, el Papa Francisco confía en su inocencia y por eso no lo apartó del Vaticano. Estoy esperando mi día en la corte. Soy inocente de estos cargos. Ellos son falsos. La idea de abuso sexual es aberrante para mí. El cardenal australiano dejará el cargo, pero solo de manera temporal, mientras se defiende de las acusaciones. Las noticias de estos cargos refuerzan mi determinación y los procedimientos judiciales me ofrecen ahora la oportunidad de limpiar mi nombre y volver aquí de nuevo a Roma para trabajar. No se conocen detalles de cuántos son los casos ni a quiénes involucra. Solo se sabe que el nombre de este cardenal de 76 años surgió como sospechoso en medio de una investigación del gobierno australiano sobre las respuestas institucionales que se les dio a denuncias sobre pedofilia hechas entre 1950 y 2010. En ellas se descubrió que hubo por lo menos 4.400 acusaciones de abuso sexual contra niños por parte de sacerdotes que fueron reportadas a las autoridades eclesiásticas. Bueno, la selección chilena ya está en San Petersburgo para la disputa de la final de la Copa Confederaciones este domingo ante Alemania. A continuación les vamos a mostrar el día después de la Roja, además del balance del plantel tras derrotar a Portugal, a ese Portugal de Cristiano Ronaldo.
Se fue en silencio, sin dar declaraciones, mirando a la prensa. Una sonrisa irónica delataba a un Cristiano derrotado. ¿Por qué el mejor del mundo se fue así de desafiante? La Roja fue insistente, buscó por todos lados vulnerar a Portugal, pero no podía. Cristiano solo miraba. Marcelo Díaz fue el motor, pero esta vez con un recuperado Charles Aranguis que mostró su mejor versión, presente en todos lados. Por eso Alexis decía: Charles, esa es. Una vez más tratamos de hacer nuestro fútbol y bueno, tuvimos ahí la suerte de los penales. Bravo y Gary intentaban ordenar la retaguardia. Había que estar alerta a los embates de Cristiano. Al final, un empate que desencadenó una nueva definición a penales. Bravo caminaba decidido, miraba a sus compañeros y luego continuaba su camino. Vidal era el primero, tomaba la pelota y a cobrar. El Rey era saludado por sus compañeros. Ahora venía el show de Bravo, primero adivinando el lanzamiento de Quaresma. Con Charles la historia es conocida. Acomoda la pelota, siempre la mira hasta que patea. El 20 también era felicitado. Después nuevamente Bravo entraba en acción. Ahora la víctima fue João Moutinho. Sus compañeros festejaban a la distancia. Por el otro lado, Cristiano y sus amigos no lo podían creer. Más encima, ahora era Alexis el que acomodaba la pelota. El Niño Maravilla corrió al abrazo con el Rey. Luego se sumó Jara y el Pitbull. Ahora faltaba la última gran escena de esta historia épica. Creo que han sido días muy duros acá en Rusia, pero creo que es un premio al esfuerzo, al sacrificio que hemos hecho todos los jugadores. La celebración y los abrazos quedaron en Kazán este jueves. Fue jornada de traslado. El plantel chileno cerca de las 4 de la tarde se movió al aeropuerto con la tranquilidad de haber cumplido un nuevo objetivo. Ahora el próximo destino era San Petersburgo. Sí, han sido días duros porque un campeonato tan corto, tienes poco de descanso, duermes mal, viajas mucho. Estas son imágenes del arribo del campeón de América a la sede donde jugará una nueva final. Alexis, Arturo, Bravo y todos ya descansan pensando en el domingo. La selección chilena ya está en San Petersburgo. 11:10 de la noche arribó el bus de La Roja. Ya están concentrados, descansando para la final del día domingo que será frente a Alemania. Desde Rusia fue el informe de Juan Esteban Sánchez, Sergio Pinto para 24 horas. Bien, así nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta, bueno, vamos a seguir analizando las crónicas del día y nos vamos a concentrar en una controversia que ha generado otra más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la prensa. Tenemos preguntas al respecto y queremos saber qué piensa usted sobre lo que les vamos a mostrar a continuación, porque, bueno, en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl usted nos puede responder si piensa que el permanente ataque de Donald Trump o cuestionamientos a la prensa lo que está haciendo es fortalecerla finalmente o, por el contrario, debilitarla. Ahí nos puede responder, nos puede comentar también con el hashtag Vía Pública en Twitter y nosotros vamos recogiendo también sus opiniones y las vamos comentando aquí en el programa. La pausa y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta. El presidente Donald Trump insultó y de manera muy dura a una presentadora de noticias en Estados Unidos. La calificó como una persona con débil coeficiente intelectual y dijo que en Año Nuevo su cara sangraba por una mala cirugía estética facial. No solamente fue contra ella, sino que también con otros periodistas. Al parecer, el arrebato del mandatario fue provocado por las críticas emitidas contra su gobierno en el programa Morning Joe, que conduce esta profesional junto a su pareja. Los panelistas comentaron que si alguien llegara a su lugar de trabajo acosando a la gente, mintiendo y tuiteando sobre su aspecto, sería despedido, en clara alusión a los anteriores exabruptos que ha tenido el jefe de Estado. La agresión de Donald Trump fue condenada desde todos los sectores políticos, pero obviamente que ha provocado otra vez todo este revuelo sobre la relación que tiene Donald Trump con la prensa, tema del que queremos hablar y que nos da base, pie para comentar a partir de ahora con nuestros invitados, a quienes voy a presentar de inmediato. Están con nosotros, gracias por estar aquí, Fernando García Nadaf, académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP. Bienvenido, buenas noches. Gracias.
Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias, Gilberto, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Guido Larsson, académico de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Guido, por estar aquí. Gracias a ti. Buenas noches. Y Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti. Buenas noches. La verdad y la posverdad. La verdad es que vamos a hablar de este tema. La posverdad es que lo vamos a hacer, pero no al tiro, porque nos tenemos que ir a la pausa comercial. Entonces, vamos a la pausa, volvemos y hablamos de posverdad, de fake news, de la relación de Trump con la prensa y aprovechamos de mirar también lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos de vuelta de inmediato. Ya estamos de vuelta, estábamos conversando aquí, pero de política local, pero no es de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de política internacional. Yo decía, Donald Trump una vez más arremete contra la prensa. La prensa no es precisamente de su instancia favorita. De hecho, nuestro editor general, Christian Weilmore, me hacía llegar un dato que es bien interesante de Jack Taper, que dice que la cuenta, analizando 770 tweets de la cuenta de Twitter de Donald Trump desde que asumió la presidencia, tiene 85 ataques contra la prensa, 67 menciones a temas de trabajo y 27 a las tropas o a los veteranos. O sea, de lo que más hace es a la prensa y atacándola. Parto contigo, Gilberto. ¿Por qué la obsesión de Donald Trump con la prensa? Uno podría haberlo entendido en campaña, pero cuando ya es presidente... Es escandalosamente mediático, ¿eh? Se podría decir que su carácter punitivo es más ligero, y muchas de las promesas que hizo han sido temperadas. Ciertamente el elemento sorpresa, lo impredecible de su temperamento y algunas decisiones están a la orden del día. Pero lo mediático parece ser una de esas cuestiones más relevantes a la hora de presentarse ante un público. Hablabas del Twitter y hay que decir que él gobierna a través del tuitazo, ¿no? La comunicación directa a través de las redes sociales. El tuitazo ha sido una cuestión... básica para poder de alguna manera también bypassear a una prensa que le ha sido no del todo benéfica ni cercana. Me parece que en ese sentido los medios de comunicación también han entablado una suerte de debate con el presidente, y el tema que a mí me preocupa es que, creyendo que es muy importante lo que está pasando con la presentadora de noticias de la cual hablábamos y también lo que se dijo respecto a una corresponsal irlandesa en estos días. Podríamos juntar muchos casos, pero entre medio ocurren cuestiones que son cruciales para la política internacional y nacional. El tema de la amenaza que se ha hecho a Siria y en el Medio Oriente, y también el mismo del veto migratorio que ha sido confirmado por la Corte Suprema. Entonces, también esta mezcla ha hecho una suerte de atiborramiento de la información, haciendo confuso lo que está ocurriendo, cuestión que me parece que también ha sido calculada por el entorno presidencial. Ahora, esta prensa, Guido, es una prensa que al mismo tiempo en que es atacada por el presidente, se ha ido fortaleciendo y contra todo pronóstico hemos visto que han aumentado las suscripciones, sobre todo de los diarios online. Ha sido la prensa norteamericana la que al mismo tiempo ha venido a revelar cuestiones que Donald Trump probablemente hubiese querido barrer bajo la alfombra o que no hubiese imaginado que le iban a explotar. Ha sido el Washington Post, el New York Times, fundamentalmente ellos dos, pero también agencias de noticias, en fin, las que nos han venido a contar el escándalo del espionaje ruso y cosas por el estilo. ¿Termina Donald Trump haciéndole el juego a la prensa, termina favoreciéndola con tanto cuestionamiento y al mismo tiempo la prensa fortaleciéndose, o en el largo plazo la prensa podría quedar debilitada? Yo creo que depende un poco de la perspectiva de análisis que tomemos. Yo creo que la idea central acá, yo comparto con Gilberto, se encuentra en el temperamento de Trump y en la psicología de Trump. Trump parece ser un sujeto incapaz de recibir cualquier tipo de crítica, y frente a una crítica reacciona virulentamente y violentamente. Y es muy interesante observar de que la crítica no depende de la fuente. En otras palabras, nosotros sentimos que hay ciertas fuentes que tienen credibilidad. Tú mismo lo mencionaste, el New York Times, el Washington Post, medios a los cuales nosotros creeríamos, tal vez por propia naturaleza, porque tienen un historial, ¿no es cierto?, de veracidad. Sin embargo, para Trump es irrelevante el lugar desde donde emerge la crítica. Lo que es importante es el contenido. Y esa es la razón por la cual Trump considera que fuentes de información como Breitbart, por ejemplo, como Fox News, y como otro tipo de pasquines, digamos, de la derecha dura, ¿no es cierto?, norteamericana, que suele tener de Trump una posición positiva, son alabados por el presidente, mientras que aquellos que lo critican son precisamente criticados, pero no por el hecho de que vengan del New York Times o del Washington Post, sino por el contenido, que es un contenido virulento hacia el presidente, y él responde de la misma manera, ¿no? Ya, ahora, perdón, volvamos un paso atrás. ¿Es Donald Trump que finalmente quien termina por instalar, digamos, de la manera en que lo conocemos hoy día, el concepto de la posverdad?
No, yo creo que la verdad lo que hace Donald Trump en definitiva es como la última versión de un proceso, de un estilo de ser presidente, ¿ah? Que viene de Estados Unidos ya desde la época de Nixon. O sea, hay como ciertos patrones, por ejemplo, la hecha de personalizar la presidencia de la República. Uno, la campaña permanente, ¿no? Antes pensábamos simplemente que tú hacías campaña en la época electoral, ahora tú estás durante toda la época de gobierno en campaña. De hecho, Trump ya está preparándose para la reelección. Y el otro elemento es el going public, es decir, usar los medios de comunicación como una forma de mover las relaciones de poder a su favor. Para eso, realmente, esto viene, como digo, esto viene en la época de Nixon y el gran maestro de esto fue Reagan. Lo que pasa es que hoy día estamos viviendo una época distinta con el siglo XXI, con redes sociales, donde efectivamente usa las redes sociales sin la mediación de los periodistas, sin la mediación de los editores. Lo usa perfectamente, directamente, ¿no sé? Esta es la prueba más clara que las redes sociales tenían esa ficción de democratización, de horizontalidad, y que las redes sociales sirven mucho más, son mucho más funcionales para el tipo que es poderoso. Y lo que hace Donald Trump en ese sentido es un típico gestión de media management, es decir, la administración de las noticias, que significa básicamente silenciar los medios que son malos y por eso intentar silenciarlos. Intentar silenciarlos, ¿no es cierto? O sea, a través de la agresión que veíamos, ¿no es cierto? O del coqueteo, que es el otro lado, que como vimos con la periodista irlandesa, ¿no es cierto? Como que la coquetea. Es parte de ese juego, ¿no es cierto? De la zanahoria y el palo, ¿no es cierto? Que también ejerce sobre los medios de comunicación. Esto está muy fuertemente, se empieza a dar como una práctica muy fuerte. En Latinoamérica también hemos tenido este tipo de cosas. O sea, toda la gestión de noticias de medios que nosotros vimos primero con Chávez, con Maduro, con Correa, con Kirchner, con Cristina Fernández, ya dije Correa, ¿no es cierto? Sí. Todos ellos también ejercían de esta manera también más o menos parecía la prensa, identificando enemigos, haciéndose ellos el portavoz del pueblo. Probablemente un paso más allá, porque buscando la manera de poder de alguna manera controlarlo, incluso a través de decretos, de leyes. Probablemente para allá o vamos, de acciones prácticas como tomando el control del papel prensa, como fue el caso para allá vamos. de Argentina. Ahora, déjame retroceder un momento a esta otra, digamos, no sé si contradicción, pero es un doble opuesto el que uno se encuentra con un presidente que acusa a la prensa de mentir y donde al mismo tiempo el mismo presidente termina al menos adaptando la realidad a su propia conveniencia, que nunca antes un presidente había asumido con tanta gente como ocurrió, como lo dijo él, uno lo comparaba con Barack Obama, ok, que nunca antes un presidente había tenido tantas portadas de la revista Time, ya sabemos que por lejos hay otros presidentes que tuvieron más portadas, y así uno podría seguir. Un presidente que adapta la verdad a su propia conveniencia, o esto que se conoce la verdad, haciéndole creer a la gente lo que le conviene creer, y al mismo tiempo cuestionando a la prensa diciendo que la prensa es la que miente. Son dos mundos, y creo que el análisis va en estos dos mundos. El primero tiene que ver con una discusión respecto a la legitimidad, porque finalmente Donald Trump hoy día lo que está haciendo es establecer a la prensa como un ente de oposición, y está aprovechando su legitimidad como presidente de la República para decirle a los electores, también audiencia, yo soy más legítimo que la prensa, y está tratando de obtener esa legitimidad. Tiene una desventaja, y es que Estados Unidos, por su tradición de cultura de medios, que curiosamente por ser una tradición comercial, es donde nació este objetivo de generar medios transversales, no desde el partisanismo político, y por ende ligado a valores periodísticos transversales, que son los que se enseñan en las escuelas de periodismo, ha hecho que la prensa haya generado este cuarto estado o cuarto poder, y de hecho donde se empezó a conceptualizar el rol de perro guardián del periodismo, viene de la prensa estadounidense. Por lo tanto, si bien él quiere generar una prensa opositora, y a él le conviene que la prensa lo ataque y sea partisana, la prensa todavía tiene una credibilidad muy grande y está tratando de hacer un periodismo riguroso, precisamente ateniéndose a esos valores básicos para poder mantener su credibilidad. Y por otro lado, está este factor de cómo lo hace para quitar la legitimidad de la prensa en el debate entre veracidad y verosimilitud. Que eso es una muy buena discusión, digamos. Y que finalmente es muy estratégica. Las mentiras de Trump no son mentiras obvias. No viene Donald Trump a decir, hola, soy Donald Trump, vengo del futuro. Donald Trump elige hechos que la opinión pública o la ciudadanía en general no maneja. Por ejemplo, el Acuerdo de París. Él dice el Acuerdo de París es vinculante, cuando no es vinculante. Hemos visto con candidatos presidenciales chilenos, en el fondo, que hay mucha gente que no sabe
cómo funciona el Acuerdo de París. Se aprovecha de ciertos temas muy específicos que la audiencia no maneja bien para generar estas pequeñas conspiraciones que tienen, como toda buena narración, una lógica interna que podría llegar a ser verosímil y que a la gente que piensa parecido a él, que es como funciona la posverdad, les va a hacer sentido. Ya, ahora, uno podría considerar, Gilberto, porque, digamos, recogiendo esto, que el presidente Donald Trump es muy consciente de lo que permanentemente hace cuando lo dice, o también hay una mezcla de una cierta ignorancia cuando habla, creyendo que lo que dice es cierto, cuando no necesariamente lo es. Yo soy de quienes piensan que se está transformando en un campeón de la posverdad, quiero decirlo derechamente. Creo que muchas veces pensamos, o nos hacen pensar de que se trata de una persona que carece de una serie de características como el sentido común o conocimiento para desempeñar el alto cargo que está desempeñando. Sin embargo, me parece que hay un fino cálculo a través de él y su entorno, que hace que muchas decisiones sean calculadas precisamente para lograr réditos en la opinión pública. La cuestión entonces es que a través de un estilo directo, desenfadado, se trata de un presidente que no es políticamente correcto, no lo fue como candidato ni tampoco es como presidente, pero eso le hace llegar precisamente a muchas personas, a lo que fue su electorado. Y en definitiva, decir que me parece que lo que hace explotar es la dimensión agónica de los medios de comunicación en el sentido de conflictual, ¿ah? Y particularmente las redes sociales. Recordemos que las redes sociales ya desde la época de lo que fue la primavera árabe y galvanizadas hoy en este gobierno de Trump, nos demostraron que en la fase agónica de todo conflicto político funcionan muy bien. La cuestión es que la política también tiene otra dimensión o otra faz, que es lo arquitectónico, que es la de los acuerdos. Y ahí es donde está fallando, a mí me parece. Por lo tanto, hay ciertas cuestiones donde evidentemente le rinde réditos, como estos episodios cotidianos, donde se enfrasca en peleas de diverso tipo, a diferencia de otras cuestiones de mayor magnitud, como es la cuestión del veto migratorio, que si bien le rinde unidad y cohesión a su campo conservador republicano, lo contrapone a los valores liberales que defienden algunos partidos y sectores como el demócrata, que piensa que este tipo de veto migratorio es una señal de islamofobia. Vamos a hablar del veto migratorio en un segundo, pero creo que es interesante este punto porque, Guido, uno podría decir, a ver, el electorado de Donald Trump no es un electorado que particularmente fuese, digamos, elevado intelectualmente en términos del consumo de información. Entonces uno podría pensar que tiende a creerle a Donald Trump cuando dice las cosas que dice. Por lo mismo uno podría pensar que al mismo tiempo, por lo tanto, está perjudicando a la prensa, pero uno, por otra parte, toma las encuestas y ve que Donald Trump sistemáticamente viene disminuyendo su nivel de aprobación. O sea, hoy día tiene menos aprobación que la cantidad de porcentaje de votos que obtuvo, es decir, de respaldo por parte de la ciudadanía. ¿Cómo se entiende entonces esta contraposición de un presidente que pareciera jugar con la gente, haciéndole creer cosas que no necesariamente son ciertas y donde parece que la gente le cree, pero al mismo tiempo no lo respalda? Sí. Interesante la pregunta y la postura que tienen mis colegas, porque yo tengo una postura un poquito distinta, una visión un poco distinta. Es curioso porque con Gilberto solemos estar de acuerdo, pero acá tengo una visión distinta, y es que yo creo que Trump dice tanto mentiras grandes como pequeñas. Yo creo que Trump, de hecho, es menos calculado y menos estratégico, tal vez, de lo que muchos piensan. Y creo que hay episodios que demuestran eso. Mencionamos un par, al menos. Cuando Trump recién es electo, dice una mentira descarada. ¿Cuál es la mentira descarada? De que él tuvo la mayor cantidad de presencia pública en su toma de mando. Y eso era extraordinariamente fácil de demostrar su falsedad. Es solamente cosa de comparar una imagen, la de Obama, con la de Trump. Claro. Y él le envía a Sean Spicer, su portavoz, a decir: esta fue la mayor inauguración jamás vista en la historia presidencial. Que es una mentira absolutamente descarada. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y yo creo que tiene que ver, tal vez, un poco con el punto que dije anterior. Trump no puede sencillamente contener su carácter y su temperamento cuando se pone en juicio, en tela de juicio, lo que él está diciendo, lo que él está representando, lo que él quiere simbolizar. Entonces, creo que acá hay una especie de contradicción. Por un lado, la verdad objetiva, lo que todos vemos y lo que puede trasladarse a la evidencia, y luego la superverdad, o la posverdad, si le quieren llamar así, que es lo que opera tal vez en la psicología misma de Trump, en donde él trata de modelar a su propia audiencia, ¿no? Y modelar a ese votante tal vez duro, cosas que resultan a todas vistas falsas. Y el votante duro es muy importante, porque el votante duro de Trump es también selectivo. El votante duro de Trump no lee el Washington Post, no lee el New York Times, lee
o ve Fox News o Breitbart, el mismo tipo de medios por los cuales se informa Donald Trump. Por lo tanto, están recibiendo un tipo de información más o menos simétrica en ese contexto. Entonces, si bien es cierto, ha tenido un declive pronunciado de su tasa de aprobación, ese sustrato básico, que es el votante duro, se mantiene más o menos inalterable. Y lo que creo yo que ha tendido a moverse es aquel republicano un poquito más liberal que votó por Trump sencillamente por no votar demócrata, ¿no? Entonces, creo que tal vez la discusión es un poco más compleja y yo tiendo a pensar que él es menos deliberado, menos estratégico, menos calculado en aquello que está diciendo. Ahora, Fernando, la verdad es una sola. Es verdad que la verdad tiene al mismo tiempo tantas miradas como personas que la están mirando y tanto enfoques como focos que la apuntan para poder alumbrarla, iluminarla. Pero la verdad al final termina siendo una sola. Pero da la sensación de que cuando proviene de Estados Unidos, esta verdad se ha venido relativizando bastante. Se relativiza no solamente por cómo el presidente la interpreta, sino que también como algunos medios la están publicando. Y cuando digo medios, son medios de dudoso origen, que terminan replicados en los muros de Facebook, fundamentalmente, y donde la gente da por cierto cosas que no necesariamente lo son. No es solamente una realidad estadounidense, pasa en otros países, después podemos seguir conversar los ejemplos en Chile, pero ¿cómo confronta la prensa ante, digamos, ese desafío? Nunca antes habíamos tenido tantas posibilidades de estar bien informados y al mismo tiempo encontrarnos con esa paradoja de que estamos muy mal informados. Sí, yo me gustaría insistir que esto no es nuevo. O sea, realmente estas mentiras de los presidentes, en particular que vienen de Estados Unidos. O sea, sabemos el caso Nixon, ¿no es cierto? Sabemos el caso Clinton, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Bush. ¿Recuerda cuando Bush, cuando todos vimos a Colin Powell defendiendo el ataque a Irak, señalando que tenían pruebas fehacientes con armas de destrucción masiva? Eso era mentira. Claro, pero déjame hacerte el contrapunto ahí. Es cierto, probablemente en el caso de Nixon, no sabemos cuántas veces mintió antes, pero su mentira era una mentira dura, que dañaba la política estadounidense. En el caso de Bush, no sabemos cuántas otras veces pudo haber mentido, pero su mentira también tenía un efecto que de hecho terminó generando consecuencias que hasta el día de hoy la estamos pagando y con el Estado Islámico ahí dando vuelta. Pero en el caso del presidente Clinton, su mentira es de otra categoría, donde lo pillan mal parado y donde miente una cuestión que tiene que ver con su vida personal y donde uno no habría considerado que el presidente Clinton era particularmente un gobernante mentiroso, digamos. Bueno, pero te digo que hay una recurrencia... Claro, pero en el caso de Donald Trump es como Donald Trump se levanta en la mañana y uno empieza a revisar su Twitter y se empieza a encontrar con que sistemáticamente hay mentiras o al menos adaptaciones de la realidad. Uno mira las declaraciones que hizo en todos los debates presidenciales y, la accountability que hizo la prensa, no sé, el Huffington Post decía el 82% de las cosas que dijo Donald Trump no son comprobables o son mentiras. Sí, mira, aquí ayer, bueno, volviendo un poquito al tema, la verdad que la prensa americana, lo que tú comentabas recién, este rol, esta función del watchdog, es decir, el perro guardián con respecto a lo que dicen los presidentes, también, nuevamente, desde Nixon hasta acá han generado este rol. Se han puesto límites en cuando los presidentes se han puesto en una situación de interés nacional. Cuando están, en el caso de Bush, ¿no es cierto? En el caso de Bush no hubo tanta crítica. El watchdog en general bajó un poco esos niveles de atención. Hoy día están muy atentos, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, sí, la prensa tiene que cumplir ese rol, particularmente que se ha desarrollado en Estados Unidos, como tú decías también, en Chile también se ha desarrollado un poco este periodismo que tiene que ver con el perro guardián. Ahora, también tiene que ver con cómo estas mentiras, cómo esta forma de gobernar que tiene Trump, no solamente está afectando a Estados Unidos, también afecta obviamente el Medio Oriente, afecta con sus amenazas a Rusia, pero también nosotros como una plaza, como país. Esas son cosas que no estamos viendo. Evidentemente, nosotros como política exterior, en tanto Chile, en tanto Cancillería, en tanto gobierno, tenemos que preguntarnos cómo nos vamos a enfrentar a esta situación. Las señales que está dando Trump hacia Chile son pésimas. No hemos hablado mucho de eso, pero son muy malas. O sea, hasta ahora prácticamente hay un vacío con respecto al gobierno de Chile. Se ha reunido con Kuczynski, se ha reunido con Macri, la presidenta estuvo en Estados Unidos y no lo recibió Trump. Viene acá el 16 de agosto, viene el vicepresidente. Es decir, hay una situación de, no sé si un pragmatismo, pero evidentemente nosotros no nos estamos haciendo cargo de estas señales que está dando Trump, que no solamente, como te digo, afectan a Estados Unidos o al Asia Central o a Medio Oriente, sino también a nosotros como país, que tenemos que enfrentarlo de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a enfrentarnos ante un personaje que al parecer es de muy difícil manejo, digamos? Ahora, miremoslo un poquitito desde el punto de vista del ciudadano, porque del consumidor de información, pero en términos generales del ciudadano.
allá y acá, el ciudadano tiende a creer lo que le es más fácil creer. O sea, esto de que cuando te presentan una verdad que se acomoda a lo que tú quisieras creer, que activa incluso en el cerebro esta sensación de placer, ¿no? De cuando te dicen algo que tú dices, yo me lo sospechaba. Y donde se terminan por instalar verdades cuando no necesariamente las son. Y no tenemos que ir muy lejos como para mirar, por ejemplo, lo que vivimos en el verano, donde había gente que de verdad creía que los mapuches, junto con la FARC e ISIS, habían generado los incendios forestales, o cuando aparecen estas frases de, no, lo que pasa es que Bachelet no terminó la carrera de medicina, y uno va mirando y hay una serie de historias que se van instalando como verdades cuando en estricto rigor no las son. ¿Cómo la prensa le hace frente a eso? Porque ahí hay un desafío que es enorme, o sea, que es incalculable, más allá de un presidente, porque ya no es solamente un presidente. Se me ocurren dos niveles de discusión. Bueno, el primero tiene que ver con el periodismo diario. Creo que hoy día, como nunca, en Estados Unidos se vuelve relevante el periodista del día a día. El que va a la conferencia, el que hace la pauta diaria, ya no puede ser el volante que hace 5 temas por día. Tiene que ser un tipo que se empieza a especializar en ciertos temas porque va a tener que ser contraparte y debe ser terrible. Nosotros que vemos, los periodistas que van todos los días a La Moneda, a tribunales, debe ser terrible tener todos los días autoridades de gobierno sabiendo que lo que te dicen es algo en lo que no puedes confiar. Entonces, ese periodista del día a día se tiene que especializar para poder contrapreguntar de una manera distinta. Ya no puede llegar y sacar la cuña. Tiene que contrapreguntar porque además se le está controlando un nivel insólito. Yo el otro día leía que, por ejemplo, en las conferencias de prensa de Sean Spicer no están dejando grabarlas todas y estamos volviendo a una cosa como de periodismo de los años 20, en que CNN decidió mandar a un ilustrador de la corte para poder ilustrar estos juicios. O sea, estas conferencias de prensa es a ese nivel de absurdo. Entonces, primero, al nivel del periodismo diario, se le requiere a esos periodistas del día a día que informan, que son los que están en la radio a diario, que es el que consume el ciudadano común. El ciudadano común no consume, y ahí hay una suerte de vicio que tenemos los periodistas, que nos encanta este periodismo de investigación muy profundo, pero que muchas veces solo consumimos nosotros. El ciudadano común consume este periodismo del día a día, el que sale en la tele todos los días, el que se escucha en la radio. Entonces, es en ese periodista donde hay que hacer un énfasis para que pueda contrapreguntar. Y en otro aspecto tiene que ver con la labor editorial que tienen los medios. Y esta discusión tampoco es nueva. Me acuerdo cuando comenzó, hace como 10 años atrás, 2007, 2008, a estallar Twitter, había una suerte como de paranoia. ¿Cuál va a ser el rol de los medios de comunicación y de los periodistas ahora que todo el mundo puede entregar información? Bueno, ahí ya se empezó a decir, el periodista es el que ordena esta conversación. Porque va a ser capaz de despejar lo que es cierto y lo que es falso. Y de hecho, nunca se había hecho tanto fact-checking en una campaña o chequeo, verificación de información, como en la campaña de Trump. El desafío que está ahora es cómo hacer sentido de esa verificación de información. Porque como nunca se ha dicho que un candidato a la presidencia mintió tanto. O sea, se dio el hecho con pruebas de que había mentido, pero fue electo igual. Por lo tanto, el desafío que tiene la prensa es cómo contar historias con este dato. No solo decir el candidato mintió, es decir, cómo te afecta a ti como ciudadano que el candidato mienta, que es un paso más allá, que va más allá del conflicto y de lo espectacular que puede decir el candidato mintió. Ahora, en este escenario, miremos un poquitito la otra realidad que inmersa, digamos, en este terreno está viviendo el presidente Trump. Tú has citado el veto migratorio. Expliquemos un poquitito cuáles son las claves de este veto migratorio, que no es como Donald Trump lo quería, pero que en el fondo se acerca, digamos, a una realidad muy distante y distinta a la que uno hubiese imaginado hace algunos años atrás. Bueno, explicar que originalmente había un primer intento de veto migratorio en enero y se envió otro remozado en marzo. Y este remozamiento fue, yo diría, casi completamente aceptado, con algunos énfasis que implica que la autoridad que permite los ingresos de personas va a tener que, de alguna manera, chequear de que hay, el ingresante tiene de buena fe se propone vínculos o mantiene vínculos con personas o instituciones al interior de Estados Unidos. Si sacamos esa frase, yo diría que ha pasado el veto en su mayor parte, que afecta a ciudadanos de 6 países, todos musulmanes. Por supuesto que no están algunos países musulmanes con los que las empresas Trump tienen negocio, como son Arabia Saudí y Pakistán. En cambio, sí están varios de los países que formaron parte del eje del mal, más algunos que se han ido agregando. El eje del mal diseñado por George Bush. Claro, la lista que creó Bush post-atentado. Y adicionalmente, eso por 90 días, ¿no? 90 días. Y adicionalmente, durante 120 días no van a poder entrar refugiados de estos mismos países.
Sin contar que uno de esos países es Siria, que está probablemente siendo el protagonista de una de las mayores crisis humanitarias de la historia, donde hay millones de desplazados que se dirigen básicamente hacia Europa, pero que también pueden llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, en síntesis, yo diría que el veto ha pasado por parte de la Corte Suprema. Es una señal que puede dar cohesión al mundo republicano. Es un punto donde varios republicanos están de acuerdo, porque habla de un tema de seguridad. El mundo demócrata y liberal, en cambio, lo toma como un signo, una evidencia evidente de islamofobia, y me parece que va a ser uno de los temas centrales de lo que viene. Yo quisiera agregar en esta discusión que me parece que, sin lugar a dudas, las mentiras que se dijeron en campaña han sufrido un cambio, porque estamos hablando de un presidente que promete mucho, que sorprende en ciertos momentos, pero que en política internacional, política exterior, que es mi campo, el Medio Oriente y en América Latina básicamente, diría que se ha ido acercando a la política unilateral tradicional norteamericana, por lo cual diría que no hay mayores cambios. Si habían algunas dudas, la verdad es que el círculo del CONI, particularmente el Pentágono, que me parece que es aquel organismo que está pesando más hoy en las decisiones de Washington, de alguna manera son los que han ido dictando los lineamientos maestros de la política exterior norteamericana. Y en eso diría yo que no hay nada nuevo. Prometió cosas muy distintas, pero la verdad es que está haciendo cuestiones bien tradicionales con ese énfasis unilateral que tienen algunas administraciones norteamericanas. Ahora, el presidente además se encuentra con esta cumbre del G20, donde, y corrígeme si me equivoco, Guido, Angela Merkel, digamos, ha tomado las riendas de convertir esta cumbre en una cumbre anti-Trump en la práctica. O sea, tenemos una Europa y en realidad un grueso de países que está mirando con mucha desconfianza al gobernante de turno en la Casa Blanca. Eso se demuestra incluso con evidencia empírica. Hace algunos días atrás salió una encuesta, la encuestadora Pew, una de las encuestadoras probablemente más prestigiosas del mundo, donde se dan declives de hasta 40 o 50 puntos entre la apreciación positiva del gobierno Obama con relación a Trump. Entonces Trump, si uno mira a sus aliados cercanos, incluso a sus enemigos, salvo Israel, cosa, digamos, que creo yo que tiene cierto grado de sentido, pero salvo Israel, todo el resto de los países encuestados tienen un declive muy, muy pronunciado. Y eso marca tal vez cierta orientación geopolítica o estratégica por parte de los europeos que están observando de que tal vez con Estados Unidos no se puede contar en la misma manera en que se contaba con anterioridad. Si bien hay un elemento de unilateralidad que creo yo que comparto con Gilberto, hay también un sentido tal vez de autocracia o de tal vez un sentido más bien de protección de sí, de los norteamericanos, de elegir con mayor grado de certeza o mayor grado de evidencia las participaciones que van a tener en el exterior. Y eso hace entonces de que, bueno, las cuotas de poder político a nivel mundial y los centros de poder político a nivel mundial comiencen una suerte de realineamiento. Y yo creo que eso es lo que estamos observando precisamente con el liderazgo de Merkel. Ahora, tenemos el próximo año elecciones, estas elecciones de mitad de periodo, claro, en Estados Unidos, donde se renueva parcialmente el Congreso. En medio de esto, además, las acusaciones que penden sobre el entorno directamente más cercano a Donald Trump del espionaje ruso. ¿Qué uno podría esperar que ocurra en esas elecciones? Porque da la sensación de que hay pronóstico bien incierto. Hay quienes dicen que el Partido Republicano podría pagar los costos, otros, en cambio, que consideran que el Partido Republicano podría verse incluso más fortalecido. Yo estoy más bien, al demócrata, en el fondo. Estoy más bien cerca de las segundas que de las primeras, porque aun cuando el Partido Republicano ha mostrado fisuras, grietas, yo diría que el mundo demócrata está muy debilitado, sin un liderazgo claro, y Trump lo que ha ofrecido dentro de todas las diferencias que de alguna manera ha cultivado entre la tienda republicana, ha ofrecido un liderazgo. Con todos estos elementos de ego, de este amor hacia la propia personalidad, que tienen cada uno de sus actos y en su manera de encarar a la prensa. De manera más elegante hay detrás, decirlo. Sí, lo he tratado de decir de manera elegante, pero que en definitiva nos habla de un liderazgo que ha terminado convenciendo. Incluso hay algunos actos, que es lo típico, que estas guerritas que hacen en el exterior, estos 59 misiles Tomahawk que ha lanzado sobre Chariat, que incluso concitaron cierta unidad en toda la política tradicional norteamericana y en una parte importante del electorado. Siempre se puede echar mano a la cuestión de la alteridad para lograr victorias entre el electorado. Por lo tanto, yo diría que en este momento, que todavía falta un tiempo, ¿verdad?, me parece que está mejor aspectado el republicanismo que el mundo demócrata, que todavía está con cierta orfandad respecto a buscar un liderazgo fuerte y claro que lo pueda conducir a un eventual cambio de gobierno.
en lo que se aproxima, que son las legislativas, me parece que está mejor aspectado el Partido Republicano. ¿Qué es el déficit que tiene el Partido Demócrata? Todavía no logra dar con un liderazgo claro. Es cierto, pero también es importante recordar la discusión que se está llevando a cabo ahora. Hoy día se está discutiendo sobre el intento de al menos moderar, cuando mucho repeler por completo Obamacare. Y esa es una discusión que dentro del mismo republicanismo está presentando fisuras muy, muy sustanciales. En parte porque no tienen ni idea exactamente cómo repeler Obamacare, qué es lo que van a proponer. Se han estado dando cifras de que 22 millones de personas van a quedar sin seguro de salud, claro. Y eso es un activo finalmente desde el punto de vista demócrata. Entonces es cierto, las elecciones son en 2018, falta todavía mucho tiempo por recorrer. Yo sería más cauteloso en términos de cuáles van a ser los efectos electorales que esto tiene, porque son muchas las discusiones que están todavía por delante. Déjame por último hablar de este tipo de liderazgo que representa Donald Trump. ¿Es un liderazgo que cada vez se va volviendo más común o es un liderazgo más bien único y ojalá irrepetible? De hecho, una de las discusiones que había respecto a los tuiteos hoy día de Trump era que no hay que normalizarlo y que una de las labores que tienen finalmente los medios es que no se normalice este liderazgo. Un liderazgo que habla desde el racismo, que habla desde el machismo y que habla desde el abuso, que habla desde el bullying. Y es tan grave como se puede llegar a normalizar que, por ejemplo, hubo un reportaje de investigación de BuzzFeed que fueron a un colegio, fueron a distintos colegios, distintos estados, para ver los últimos reportes de bullying escolar después de la elección, y efectivamente había aumentado el bullying y el bullying racista porque los niños imitaban al presidente, que sigue siendo el presidente de la República. Por lo tanto, es un liderazgo en que los medios tienen la obligación de llamar la atención, que no es un liderazgo normal, que no es lo que corresponde a la figura de un presidente de la República con el liderazgo simbólico que eso implica. Es un liderazgo que podría empezar a verse más seguido de la manera en que lo estamos viendo, de cómo comunica ahora este presidente, ¿o no necesariamente? Yo creo que Trump igual creó su base de poder en el mundo medial. Conoce perfectamente el lenguaje de los medios de comunicación, la televisión, sabe cómo hacer noticias, sabe que lo noticioso es lo raro, es el conflicto. Él llegó a la presidencia de esa manera y está gobernando. Y como tú decías, bueno, ante la debilidad de los demócratas, está generando algún tipo de alianza dentro del mundo republicano con este tipo de acción. Claro. Y ya está incluso perfilándose no solamente para el midterm, ¿no es cierto?, para elecciones de medio periodo, claro, sino que también ya está pensando, o sea, este tipo de estrategia, yo creo, él está evaluando que le está resultando, ¿no? Por lo tanto, tiene incentivos para probablemente mantener y profundizar esa situación. Yo creo que hemos visto, Berlusconi también funcionaba un poquito de esa manera, o sea, con estos presidentes que son comunócratas, digamos, en sentido de comunicacionalmente dedicados a construir el poder, ¿no es cierto?, que dedican buena parte de su gestión simplemente a la gestión de comunicación, que se levantan y que se duermen pensando en, ahora me imagino, qué tweets, cuánto largo de tweets voy a tener, ¿no es cierto?, y dejan la gestión real de gobierno en un segundo plano. Insisto, Berlusconi era así. Y nosotros tenemos hartos ejemplos, con matices, ¿no es cierto?, pero que entendieron que la política del siglo XXI y buena parte del siglo XX ya se construye en base a cómo tú gestionabas los medios de comunicación. Entonces yo creo que Trump, tengo la impresión que él siente, que presiente, intuye que lo que está haciendo está muy bien en términos de acumulación de poder, ¿no es cierto? Tanto como está manejando los medios tradicionales como este descubrimiento que está haciendo con el Twitter, ¿no es cierto? Claro. Que de cierta manera siente que ahí tiene una base de poder brutal, porque lo que él hace es publicado por los otros medios inmediatamente, ¿te das cuenta? Eso es una varita de poder que muy pocos manejan de la manera que está manejando él, ¿no es cierto? Y eso le sirve para ser aliados o enemigos. La relación de Donald Trump con la prensa, tema que hemos abordado esta noche. A los cuatro, muchas gracias por haber estado aquí conversando esta media hora con nosotros aquí en Vía Pública. Ya le vamos a mostrar la respuesta de ustedes en nuestro fanpage en facebook.com, donde les preguntamos precisamente sobre lo mismo. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con la parte final del programa. Espérenos. Vamos a mirar la respuesta a la pregunta que formulamos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl.
¿Qué cree que provoca el permanente cuestionamiento de Donald Trump hacia la prensa? ¿La fortaleza, la debilita? La fortalece 55%, la debilita un 45%. La respuesta de ustedes está en nuestro fanpage en facebook.com. En nuestro portal 24horas.cl hay un montón de informaciones, pero nos vamos a quedar con esta porque el Ministerio de Obras Públicas dice que el último sistema frontal que afectó al país mejoró la situación de los embalses. Las regiones del Maule, Biobío, también Coquimbo y Atacama fueron las más beneficiadas porque además mejoraron sus situaciones hidrológicas. Esa información está detallada ahí en nuestro portal. Hay un montón de otra información, por supuesto, disponible, como siempre, que se actualiza las 24 horas del día, como es por lo demás el compromiso de 24 horas. Tenemos a esta hora en Santiago 6,6 grados de temperatura. Va a estar agradable mañana, con una máxima que debería llegar, según dice la Dirección Meteorológica, a los 22 grados. Y el día sábado a los 25, en lo que ya no parece invierno, sino que, si no primavera, casi que verano. Bueno, nos vamos con la música del grupo ABBA. Lo elegimos en especial por esta razón. Resulta que Sony Entertainment, en su división de música y en Japón en particular, decidió volver a fabricar vinilos. Había dejado la fabricación de los vinilos en 1989, después de 7 años en que ya se había instalado con mucha fuerza la fabricación de otro soporte musical, que era el naciente Compact Disc. Resulta que los vinilos han ido cobrando cada vez, con el paso de los últimos años, atractivo para no solamente coleccionistas, sino que como base musical, más allá de poder escucharla online o a través de streaming. Y resulta que la venta de tornamesa y tocadiscos, que se han vuelto cada vez más comunes, han llevado a los sellos a encontrar que esto que parecía un pequeño nicho ha vuelto a crecer y por lo tanto han decidido empezar nuevamente la fabricación de los famosos discos de vinilo. Porque ABBA ha sido uno de los últimos grupos en vender grandes cantidades de vinilos y fue de los primeros que al mismo tiempo lanzó, en el caso de su último disco de grandes éxitos, ABBA Gold, el Compact Disc. Es decir, logró cruzar ambas plataformas o ambos soportes de música, tanto del vinilo como del disco compacto, y donde todavía se siguen fabricando los vinilos del ABBA Gold y que se venden con muchísimo éxito en el mundo. De ahí que nos quedamos con uno de sus grandes y últimos éxitos, The Winner Takes It All. Con esta canción del cuarteto sueco llegamos al final de esta edición de Vía Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo los veo el sábado en 24 Horas Central y recuerde que el domingo cobertura completa en todas nuestras plataformas de la final de la Copa Confederaciones y también de las primarias. Gracias por haber estado con nosotros. Descansen. Buenas noches.